Bé, molt bona tarda. Benvingudes i benvinguts a la taula rodona sobre trastorns d'aprenentatge, organitzada pel grup de treball de Neuropsicologia Infantojuvenil de la secció de Neuropsicologia del COP. Abans de començar, us recordem que l'activitat tindrà una durada d'una hora i mitja, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes, en el que podreu demanar torn de paraula per activar-vos el micròfon aixecant la mà virtual o participar a través del xat. L'activitat d'avui serà impartida per Maria Garau, Assun Gerda i Ana Isabel Mesas. Maria Garau és psicòloga sanitària experta en neuropsicologia, és psicoterapeuta integradora i especialitzada en trauma i també neuropsicòloga a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Coordina el Centre Neuropsico i és autora i coautora d'articles divulgatius i d'investigació. Per últim, és docent a la UOC, a màsters i entitats privades. Assun Gerda és psicòloga sanitària amb un màster en neuropsicologia clínica infantil i d'adults i, al igual que la Maria, desenvolupa la seva activitat assistencial a la unitat de trastorns d'aprenentatge escolar de l'Hospital Sant Joan de Déu. Ana Isabel Mesas és psicòloga experta en neuropsicologia infantil, treballa també a la unitat de trastorns d'aprenentatge escolar de l'Hospital Sant Joan de Déu i participa en activitats de docència i formacions adreçades a professionals i familiars per millorar l'abordatge dels infants amb diferències d'aprenentatge. Abans de començar també us informem que la sessió serà gravada i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la seva posterior difusió o exhibició. Així doncs, iniciem la sessió. Quan vulgueu podem anar començant. Moltes gràcies. Pues en este primer bloque vamos a hablar sobre dislexia. Intentaremos abordar un poco lo que es el concepto y la definición, el diagnóstico y las intervenciones con base científica, ¿no? con evidencia. Empezamos por la definición y el concepto. Sabemos que la dislexia es un trastorno que decimos que es de base neurobiológica y que condiciona una dificultad que es inesperada para el aprendizaje de la lectura. Cuando hablamos de inesperada nos referimos a que ese niño o esa niña tienen una escolaridad normal, tienen una inteligencia que está dentro de la normalidad y no hay déficits sensoriales u otros trastornos de conducta o condiciones neurológicas que pudieran explicar o justificar esa dificultad a la hora de adquirir el proceso de la lectoescritura. Sabemos que la dislexia es el trastorno específico del aprendizaje más estudiado, es el que cuenta con un mayor número de publicaciones y además también es el más frecuente. La prevalencia ronda entre un 5 y 17% de niños y niñas en edad escolar. Para que nos hagamos una idea, en una clase pues, de unos 30 alumnos habrían entre 1 y 5 niños que cumplirían el criterio los criterios diagnósticos de dislexia. Afecta por igual a ambos sexos, a niños y a niñas, y es un trastorno que tiene, como os decía, una base hereditaria, ¿no? Una base genética. Aproximadamente los estudios reportan pues, que entre un 30% de niños y niñas con dislexia tienen uno de los dos progenitores que también tienen dislexia o que también refieren estas dificultades en la lectoescritura, y aproximadamente un 40% de los niños con hermanos diagnosticados también presentan estas dificultades en un mayor o menor grado. Para entender la dislexia es fundamental poder primero entender cómo aprendemos a leer, ¿no? Cuál sería el aprendizaje de un normolector ¿no? a la hora de aprender a leer. Lo vamos a explicar a través del modelo de la doble ruta. Es el modelo que cuenta con una mayor evidencia científica y este modelo nos habla de que existen dos rutas que nos permiten leer, ¿no? La primera ruta es la ruta fonológica y la siguiente ruta es la ruta léxica. Sabemos que previamente al desarrollo de estas dos rutas, los niños desarrollan unas habilidades que denominamos habilidades prelectoras que van a ser fundamentales e imprescindibles para el posterior aprendizaje de esta lectura. ¿Cuáles son estos estadios previos? El primer estadio es el estadio logográfico. En el estadio logográfico es cuando los niños aprenden a identificar y relacionar un símbolo con una palabra del lenguaje oral, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando el niño identifica que este es el símbolo de la Coca-Cola, realmente no está leyendo Coca-Cola, ¿no? O cuando, por ejemplo, aprenden a identificar su nombre, ¿no? Ya desde muy pequeñitos, ¿sí? A partir de aquí desarrollamos lo que llamamos conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la habilidad más importante a la hora de este posterior aprendizaje de la lectura. Es la habilidad que nos permite segmentar los sonidos de una palabra y manipularlos, como por ejemplo saber que la palabra sol tiene el sonido s o l, ¿vale? Y a partir de aquí, en el siguiente estadio, lo que hacemos es asociar
una grafía a cada uno de estos fonemas, ¿de acuerdo? Por tanto, nos permite pasar a la fase de la escritura, podríamos decir, ¿no? Esa representación ortográfica de la palabra, ¿vale? Por tanto, aquí, corfema es simplemente asociar una letra a un sonido, ¿de acuerdo? La primera parte de conciencia fonológica es mucho más oral y en la correspondencia ya pasamos a la parte escrita. Bien, a partir de aquí empezamos a desarrollar la ruta fonológica. ¿Cómo funciona la ruta fonológica? Fijaros, aquí estamos viendo una imagen de un cerebro, de la parte izquierda del cerebro, porque sabemos que la lectoescritura está lateralizada en el hemisferio izquierdo. Y, por ejemplo, si nosotros hubiéramos escrito la palabra casa, esta palabra la vamos a procesar primero a nivel visual, que procesamos con el área visual primaria, que estaría situada en el lóbulo occipital, ¿sí? Aquí detrás. Y a partir de aquí lo que hacemos es que cuando esta área detecta que son letras, ¿no? Lo que estamos viendo son letras, lo enviaría al giro angular. El giro angular es el que se va a encargar de hacer esta descodificación y de hacer esta correspondencia entre el sonido y la letra, ¿no? Y asociar a cada sonido una grafía determinada. A partir de aquí nos permite acceder al significado de la palabra. ¿Vale? Y si queremos denominar, si estamos leyendo en voz alta, accederíamos a áreas más frontales para poder denominar esta palabra que estamos leyendo en voz alta, ¿de acuerdo? Esta ruta de lectura, si os fijáis, es una ruta que utilizamos sobre todo en las primeras etapas del aprendizaje lector. Es una lectura lenta, ¿no? Fijaros que en esta ruta hay varios pequeños pasos, ¿no? Por tanto, hace que la lectura sea más lenta, que implique un esfuerzo, ¿no? Y en el adulto también la podemos utilizar generalmente delante de palabras que son poco frecuentes. Cuando nosotros leemos palabras, por ejemplo, que están escritas en un idioma que no conocemos, pues por ejemplo, si ahora a mí me ponen una palabra en alemán, yo necesitaría utilizar esta ruta fonológica para poder decodificarla, ¿de acuerdo? Y la habilidad que necesitamos para realizar esta, ¿no? Para activar esta ruta es la capacidad de segmentar estos sonidos, que como hemos dicho, es lo que conocemos como conciencia fonológica. Si lo hacemos con, ¿no? Con este símil de la cámara de fotos, siempre decimos que tenemos que imaginarnos que cuando nosotros leemos tenemos una especie de cámara, ¿no? en el cerebro que lo que hace es hacer una foto a esta palabra. Es decir, cuando yo leo varias veces, yo me enfrento a la lectura de la palabra casa, por ejemplo, varias veces, lo que hace mi cámara es disparar y guardar una foto, ¿no? una representación visual de esta palabra. De tal manera que aquí pasaría a activar la ruta fonológica, ¿vale? Perdón, la ruta léxica, ¿sí? En la ruta léxica, ¿cómo funciona? Vamos a poner el mismo ejemplo. Imaginaros que tenemos la palabra casa, que ya la hemos leído varias veces y por tanto ya la tenemos guardada como una imagen y ahora cuando la veamos, lo mismo, iremos al área visual primaria, pero aquí lo enviaremos a otra área que es el giro fusiforme que nos va a permitir acceder al significado de esta palabra y a su representación ortográfica, ¿vale? Si os fijáis, esta vía es mucho más directa, es mucho más rápida, ¿no? Básicamente lo que vamos a ganar a través de la lectura con esta ruta léxica es una lectura mucho más rápida y mucho más funcional, ¿no? Es lo que a veces decimos que leemos el texto de forma, ¿no? En diagonal, ¿no? Que lo leemos como muy, muy rápido. Y como os decía, nos permitirá acceder al significado de la palabra y a adquirir la ortografía mediante un proceso que decimos que es pasivo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que sea pasivo? Simplemente con la imagen que nosotros tenemos guardado de esta palabra, lo que hacemos es reproducirla de la misma manera, ¿de acuerdo? Por eso aprendemos la ortografía, por eso escuchamos decir que contra más leamos, más buena ortografía tendremos, ¿no? Porque tenemos más representaciones ortográficas de las palabras, ¿de acuerdo? Un poco resumen de lo que acabamos de explicar, ¿no? Cuando nosotros tenemos la palabra sol, por ejemplo, la ruta fonológica, la lectura a través de esta ruta, necesitaríamos decodificarla y a partir de aquí acceder al significado y en la ruta léxica directamente accedemos al significado, ¿vale? Cuando somos pequeños empezamos con la ruta fonológica y poco a poco vamos activando esta ruta léxica. Bien, ¿cuál sería la etiología, ¿no? de estas dificultades? Es decir, ¿qué pasa en los niños con dislexia? Primero vamos a ver qué sucede a nivel cerebral, ¿no? Como os he dicho, la lectoescritura está lateralizada en el hemisferio izquierdo y lo que sabemos es que se produce un déficit fonológico que está causado por esta disrupción en áreas específicas de la lectoescritura, como os decía, situadas a nivel cerebral posterior izquierda. Lo que vemos en los estudios con resonancias magnéticas funcionales, en las que hacemos que pues, niños que, ¿no? Tenemos dos grupos, grupo de niños con diagnóstico de dislexia y
este grupo de niños normolectores, vemos que en los niños con dislexia hay una hipoactivación de estas regiones posteriores izquierdas, ¿no? Y en cambio, voy a pasar, hay una activación de otras áreas que no tienen nada que ver con la lectoescritura, ¿no? Hasta se han descrito áreas, activación de áreas de hemisferio derecho, ¿no? Que al final lo que intenta hacer ese cerebro es compensar, ¿vale? Estas dificultades. También vemos activación de áreas más frontales, ¿no? Porque lóbulo frontal implicado en aspectos atencionales. Estos niños requieren de mucha más atención porque la lectoescritura no es un proceso que esté automatizado y por tanto le requiere, ¿no? Que sea un proceso mucho más consciente, ¿no? Necesitan más atención para decodificar estos sonidos, ¿de acuerdo? Bien, todo esto, ¿qué consecuencias tiene a nivel práctico, a nivel del día a día? ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos que, como os digo, como dificultad específica hay un déficit en el procesamiento fonológico, ¿sí? Entendido como una habilidad dentro del lenguaje, que conlleva dificultades a nivel de conciencia fonológica, ¿vale? De esa segmentación de los sonidos, de esa manipulación de los sonidos de las palabras, pues por ejemplo, dificultades de identificar cuáles son los sonidos de una palabra, cuántas letras tiene una palabra, identificar el primer sonido, el tercer sonido, etcétera. Dificultades también para asociar una grafía ¿no? a estos sonidos, en esa correspondencia del grafema-fonema, y luego conlleva otros déficits que tienen que ver con dificultades de memoria fonológica, dificultades de denominación rápida, de acceder al léxico en el momento preciso, en el momento que yo lo necesito, y dificultades también a la hora de automatizar las secuencias verbales automáticas. ¿Qué son las secuencias verbales automáticas? Pues entrarían los días de la semana, los meses del año, las tablas de multiplicar. Son procesos que nosotros automatizamos, ¿no? Y que podemos hacer incluso haciendo otra tarea diferente, ¿no? Pero lo que sí que vemos es que todo lo que son las habilidades lingüísticas superiores, podríamos decir, lo que es semántica, sintaxis, son habilidades que en estos niños están preservadas. Volvemos al ejemplo de la cámara para ver, ¿no? Qué ha pasado, qué pasa con esta cámara en el niño o en la niña que tiene, ¿no? Que tiene esta dislexia. Lo que vemos es básicamente que, o lo que nos tenemos que imaginar es que esta cámara está rota, ¿no? Que no funciona correctamente. Esto significa que por mucho que veamos muchas veces esta palabra, ¿no? La cámara no dispara, ¿de acuerdo? Fijaros qué pasa cuando no dispara, ¿no? Pues que no tenemos ¿no? esa imagen de la palabra. Los niños con dislexia sabemos que necesitan muchísimas más exposiciones a una misma palabra para poder, ¿no? Activar esta cámara. ¿Esto qué les conlleva, no? Pues les conlleva esta lectura mucho menos, ¿no? Menos fluida, poco fluida, que todavía es una lectura fonética, ¿no? Por sonidos, incluso silábica, que es mucho más lenta y que, como os decía, les requiere, ¿no? Un esfuerzo, no se hace de una forma automática. Y les requiere una dificultad a la hora de adquirir esta ortografía, ¿no? Como os decía, se entiende muy bien con este ejemplo de la cámara. Si yo tengo la imagen creada, simplemente reproduzco lo que yo tengo guardado, ¿de acuerdo? Y cuando veo una falta de ortografía, la detecto, soy capaz de detectarla porque me llama la atención, porque choca con la representación ortográfica que yo tengo. Si esta representación ortográfica no existe, voy a tener dificultades para adquirir la ortografía y también para detectar estas normas ortográficas, ¿de acuerdo? Por tanto, estos niños, por mucho que vean muchas veces la palabra, no van a adquirir, ¿no? O van a tener siempre esas dificultades de ortografía. Y como decíamos, estos otros síntomas asociados, pues a nivel de lectura fonológica, de memoria fonológica, de acceso al léxico, de automatizar estas secuencias verbales, incluso a nivel de hechos numéricos, ¿no? O cálculo, porque son áreas muy cercanas a las áreas de lectoescritura e incluso comparten redes neuronales, ¿no? Que hacen ¿no? que la dislexia vaya asociado de estos otros síntomas que a priori parece que no tengan nada que ver con leer y escribir, ¿no? Pero que realmente están muy relacionados. Bien, ¿cuál es la evolución de la dislexia? La dislexia, como hemos dicho, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Lo que significa que es un trastorno del aprendizaje que nos va a acompañar siempre, pero la evolución y las manifestaciones de estas dificultades van a ser diferentes en función de cada edad, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos qué pasa con el desarrollo o con la evolución de cada una de estas rutas que hemos comentado, lo que vemos es que aquí tendríamos una gráfica donde en el eje horizontal tenemos la edad, ¿no? Y en el eje vertical tendríamos el porcentaje o tendríamos el uso de cada una de estas vías.
estas rutas de lectura. En este caso, hablaríamos de normolectores, donde vemos que al principio, en P5, ¿no? Cuando somos pequeños utilizamos mucho esta ruta fonológica, es la primera que desarrollamos y la que más necesitamos, pero que a medida que avanzamos en la edad, dejamos de utilizar esta ruta fonológica y prácticamente llegamos a la edad adulta simplemente utilizando prioritariamente o prácticamente con todo lo que leemos la ruta léxica, ¿de acuerdo? La ruta fonológica, como os decía, en un adulto normolector la utilizaríamos pues cuando hay alguna palabra de uso poco frecuente que no hayamos visto, cuando hay una palabra en un idioma ¿no? que no tenemos controlado. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la evolución de estas rutas cuando hay una dislexia? Pues si os fijáis empezamos igual, es decir, realmente hay un predominio de la lectura fonológica. Aquí, aunque empecemos igual, ya hay dificultades, luego hablaremos, ¿no? De los signos de alarma, pero ya hay dificultades a nivel de conciencia fonológica, es decir, esta habilidad previa al desarrollo de esta ruta, ya se observan dificultades, ¿no? A la hora de manipular los sonidos. Pero si os fijáis en la dislexia, cuando somos adultos todavía necesitamos mucho esta ruta fonológica, todavía la activamos mucho en la lectura, ¿no? Porque no tenemos todas las palabras guardadas de una forma global y por tanto no podemos utilizar únicamente la ruta léxica, ¿vale? Bien, ¿cuáles son los signos de alarma? ¿En qué cosas nos tenemos que fijar? ¿De acuerdo? Entonces, como la evolución es diferente y las manifestaciones son diferentes en función de la edad, pues también en función de la edad, como os decía, tenemos que fijarnos en unas cosas u otras, ¿vale? En la edad infantil, ¿qué es lo que acostumbramos a ver? No en todos los casos, pero sí en algunos casos hay errores a nivel de lenguaje expresivo, errores fonológicos a nivel de lenguaje expresivo. Como os digo, no en todos los casos. Sobre todo en la etapa infantil lo que vemos es lo que ya comentábamos, ¿no? Esta pobre conciencia fonológica, estas dificultades a la hora de manipular los sonidos de las palabras, ¿no? Pues identificar sonidos, identificar cuál es el último, cuál es el primero, ya vemos que a estos niños les cuesta. Y luego hay dificultades en lo que decía, en este acceso al léxico, que en estas edades pues suelen tener dificultades a la hora de denominar los colores o las formas, no porque no sepan el color, ¿sí? Sino que es un tema de acceder, ¿no? De cuando yo necesito acceder al léxico en el momento oportuno. Hay dificultades también para aprenderse los días de la semana, ¿no? Para automatizarlos y dificultades para aprenderse pues, las letras, ¿no? Que sería un poco lo que se trabaja en esta edad infantil. Aquí importante, ¿no? Como hemos dicho, trastorno del neuro, ¿no? De base biológica, de base genética, por tanto aquí ya generalmente en los familiares ya hay antecedentes de familiares con dislexia o con dificultades de lectura. ¿Qué pasa en la etapa primaria? En la etapa primaria ya empiezan a haber dificultades en lo que es la adquisición propiamente dicha de la lectura. Hay errores en la precisión o en la mecánica lectora, errores de sustitución, de adición, incluso de omisión, ¿no? Pero en cambio lo que vemos es que a pesar de todos estos errores hay una comprensión lectora que suele estar preservada, que realmente en una dislexia decimos que no hay dificultades en primaria a nivel de comprensión lectora. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, estos niños son niños inteligentes, ¿vale? Entonces, lo que hacen es compensar. Fijaros que la dificultad de un texto de primero de primaria o de toda la etapa de primaria no es excesivamente complicado y, por tanto, estos niños compensan y son capaces de comprender el significado global del texto. En escritura, ¿qué empezamos a ver? Pues en primaria errores ortográficos, sobre todo errores que tienen que ver con la ortografía natural. Entendemos por ortografía natural esas dificultades a la hora de segmentar o separar las palabras dentro de una frase o de asociar correctamente un sonido con una letra. Pues, por ejemplo, además de decir dado, digo babo, ¿no? Cambio la B por la D, por ejemplo, ¿no? Y errores o dificultades a la hora de estructurar un texto y de utilizar los signos de puntuación. En secundaria lo que vemos es que los errores de precisión tienden a mejorar, ¿vale? Es verdad que es una lectura que en general no tienen muchísimos errores, pero lo que sí que predomina es el enlentecimiento a la hora de leer y sobre todo esas faltas de ortografía ya más centradas en lo que es la ortografía arbitraria, ¿no? Las normas ortográficas como tal, dificultades en la evocación de palabras, dificultades a la hora de aprenderse, pues por ejemplo en estas etapas las tablas de multiplicar, esto evidentemente también en primaria, dificultades a la hora de utilizar correctamente los signos de puntuación y en el redactado. Y aquí podemos empezar a ver que empiezan a haber dificultades en la comprensión lectora, un poco en la línea de lo que comentaba.
los textos en secundaria empiezan a ser más difíciles, aumenta la complejidad del texto y estos niños dedican más recursos, insisto, atencionales a decodificar, ¿no? A descodificar las letras y a leer, porque no es un proceso automático, perdiendo un poco en este sentido, ¿no? La atención a lo que es la comprensión del propio texto. Por eso podemos ver, ¿no? que en función de cómo sea el texto pueden empezar a haber dificultades. En la etapa adulta, ¿qué vemos? Pues generalmente, evidentemente no en todos, pero en general no son grandes lectores, no les encanta leer y sobre todo persisten lo que son los errores ortográficos, ¿no? En el adulto ¿no? Un síntoma muy común es esos errores ortográficos que ellos lo refieren claramente, ¿no? Y el tema sintomatología afectiva, no en todos los adultos con dislexia tiene que haber una sintomatología afectiva entendida como una ansiedad, una baja autoestima, no tiene por qué. ¿De qué depende? Pues aquí va a depender del acompañamiento que hagamos a todo esto, ¿no? Y aquí ya aprovecho esto para decir, ¿no? Para hablar de la importancia de la detección precoz, ¿de acuerdo? Antes detectemos estas dificultades y empecemos una intervención, mejor va a ser este acompañamiento y por tanto vamos a prevenir toda esta sintomatología afectiva, ¿no? Por tanto, sintomatología afectiva si hay es porque no ha habido un acompañamiento adecuado, ¿no? Pero en general si esto se acompaña bien y contra antes mejor, insisto, bueno, pues tendemos ¿no? a que el pronóstico sea mejor. ¿Cuál es la evolución del trastorno en este sentido y cuáles son las manifestaciones que ya os he ido diciendo a lo largo, ¿no? de la vida? Fijaros, aquí hay una gráfica, un poco en esta gráfica tenemos en el eje horizontal lo que son las edades y en el eje vertical podríamos decir lo que es la lectoescritura, ¿no? La evolución a nivel de lectoescritura. La línea azul serían normolectores y ¿no? La línea discontinua serían los niños y niñas con dislexia, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ambos grupos evolucionan, es decir, la lectoescritura evoluciona en ambos grupos. Pero ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que como os decía, la precisión lectora, los errores ¿no? en la mecánica tiende a mejorar y dejan de hacer estos errores, se reducen sin más, ¿no? Y lo que persiste son estas dificultades en velocidad y en ortografía, ¿vale? Es importante entender que si os fijáis, ¿no? Me fijo en el punto, en el círculo rojo, en la dislexia no hablamos de un retraso madurativo, esto es fundamental, no es un retraso madurativo, aunque haya una evolución, sino que hablamos de un déficit. Hay unas dificultades específicas que les van a acompañar y que van a estar ahí siempre, pero las manifestaciones, insisto, en función de cada etapa van a cambiar y ser diferentes, ¿no? Si ponemos un poco eje cronológico, esto ya lo he ido explicando, pero lo que vemos es que la ortografía más natural y la lectura más mecánica de precisión al principio cuesta mucho, pero posteriormente van mejorando y en cambio lo que vemos, ¿no? O lo que persiste es esas dificultades en velocidad, en ortografía y en comprensión que, como os decía al principio, van compensando y ¿no? Generalmente no hay dificultades, pero en etapas posteriores pueden haber, ¿no? Puede costarles la comprensión lectora. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En el diagnóstico es muy importante tener en cuenta varias cosas. Podríamos dividirlo en dos, ¿no? Por un lado es muy importante tener en cuenta la información que obtenemos a partir de la historia clínica y por otro lado va a ser muy importante la exploración neuropsicológica exhaustiva, ¿vale? Dentro de la historia clínica, ¿qué tenemos que observar o qué tenemos que tener en cuenta? Primero de todo, motivo de consulta. En dislexia, sobre todo cuando son pequeños, nos suelen hablar de dificultades, ¿no? De que les está costando empezar a leer y a escribir, ¿no? Hablan de dificultades en la adquisición, pero cuando son mayores, en muchos casos no vienen por dificultades propias de lectoescritura, sino simplemente por un rendimiento escolar, ¿no? Un rendimiento académico bajo, ¿no? Entonces, en muchos casos, cuando exploramos un poco más, vemos que realmente hay una dislexia. Importante antecedentes familiares, ¿no? Porque como hemos dicho, al final es un trastorno de base biológica y por tanto es común, ¿no? Que en la familia haya pues algún papá, mamá, hermanos, ¿no? Alguien que también refiera a estas dificultades. Antecedentes personales. Siempre hacemos una historia del desarrollo desde el momento desde el embarazo, podríamos decir, hasta la etapa actual, ¿vale? Hasta el momento actual. Y por último, importante hacer historia de la adquisición del aprendizaje, ¿no? Cómo fue
la adquisición del aprendizaje, preguntar por aspectos relacionados con la prelectura, ¿no? Con antes de empezar a leer, esas etapas que os comentaba, pues si tuvo dificultades a la hora de pues aprenderse la denominación de los colores, ¿no? O, por ejemplo, si le costó pues manipular, ¿no? Estos sonidos, separar por sílabas, etcétera, y luego pues cómo ha sido la adquisición de la lectura. También en función de la edad, ¿no? En la que nos encontremos a ese niño o esa niña, pues abordaremos, ¿no? Pues preguntaremos en este sentido, pero sobre todo importante esto, hacer una historia de lo que es cómo ese niño aprendió a leer, ¿no? Si hay dificultades o no. Para todo esto, nosotros nos ayuda mucho contar con la información de los informes escolares, ¿vale? Los informes escolares nos dan mucha información, sobre todo en casos de niños tercero de primaria, cuarto, es decir, y posteriores todavía más, ¿no? Conforme más mayores, más importante es esta información, porque al final ver los comentarios que hacen los tutores, ¿no? Desde que son pequeños, generalmente en los informes escolares te encuentras ya, pues le cuesta integrar o le cuesta utilizar las normas de ortografía trabajadas, le falta fluidez lectora, recomendamos que lea durante el verano, ¿no? Todos estos comentarios ya nos hacen pensar que hay algo, ¿no? Bueno, que hay dificultades en este sentido, ¿no? A nivel de lectoescrituras desde, ¿no? Desde siempre, podríamos decir. Bien, y la exploración neuropsicológica tiene que ser completa, ya sabemos, siempre partimos de la capacidad intelectual, de asegurarnos pues, que hay una capacidad intelectual dentro de la normalidad, evaluar las diferentes funciones cognitivas. Aquí os diría especial atención en lo que son las funciones lingüísticas, quizá no tanto las funciones lingüísticas superiores, ¿no? Sino sobre todo pues, la conciencia, ¿no? El procesamiento fonológico, poder evaluarlo, la velocidad de denominación, preguntar por las secuencias verbales automáticas, asegurarnos si estos niños se las saben, ¿no? Un poquito en esta línea. Y por último, las habilidades académicas, pues con especial atención a la lectoescritura, ¿no? Con pruebas estandarizadas, baremadas, ¿no? Que nos permitan ver pues, realmente en qué punto estamos a nivel de lectura y a nivel de escritura, ¿no? De ortografía, de expresión escrita. Bien. Breve pincelada de lo que es la intervención. Bueno, en la intervención, importantísimo este esquema, yo creo que es el esquema más repetido porque es muy importante que la intervención vaya destinada o dedicada tanto al niño como a la escuela como a la familia. Sabemos que contra más coordinación haya entre estas tres partes, mejor va a ser el pronóstico y la evolución de estos niños. Esto lo tenemos comprobadísimo a nivel de literatura, pero también a nivel práctico de nuestro día a día, ¿no? Ahora os explico un poquito lo que es la intervención en el niño, pero nada, una breve pincelada del colegio. En el colegio hay que hacer unas adaptaciones que llamamos adaptaciones metodológicas. Ya sé que todo esto está cambiando y que ahora hablaríamos de medidas universales, pero al final la idea que yo os quiero transmitir es la importancia de que la escuela atienda las necesidades de estos niños en función del perfil y de las dificultades específicas de cada niño, ¿no? Un poco esta es la idea. Entonces, generalmente en estos niños no tocamos contenido, o sea, no reducimos contenido porque pueden aprender todo el contenido ¿no? que se les explique, pero sí que pues, hacemos adaptaciones a nivel de forma, ¿no? Pues tener en cuenta pues, no contar las faltas de ortografía, dejarles más tiempo si hace falta, leerles preguntas en voz alta. Bueno, aquí nos podríamos extender, no voy a entrar porque no tenemos tiempo, pero bueno, un poco la idea. Y con la familia pues va a ser imprescindible poder explicarles muy bien y que entiendan muy bien cuáles son las dificultades de sus hijos y cómo podemos ayudarlos desde casa, ¿vale? Un poco lo que yo he explicado al principio con el ejemplo de la cámara, ¿no? Para que entiendan, porque muchas familias realmente aún no entienden y yo, ¿no? ¿Cómo puede ser que hagan faltas de ortografía con estas palabras que las hemos visto tantas veces, ¿no? Entonces es importante que les podamos explicar para que puedan acompañar bien a sus hijos. A nivel de intervención, simplemente saber que la intervención que tiene una base científica y un rigor, en este sentido es la intervención que decimos con base fonológica, que generalmente la podemos dividir en 5 etapas o 5 niveles. El primer nivel es la conciencia fonológica, ¿no? Pues hacer actividades de jugar con los sonidos de las letras, ¿no? A nivel de las palabras a nivel oral. A partir de aquí trabajamos la correspondencia entre el sonido y la letra, cómo asociamos estas grafías a los diferentes sonidos, y cuando estas etapas prelectoras, podríamos decir, están integradas, podemos empezar a trabajar la parte de velocidad lectora. Aquí, pues, o bien con programas informatizados como Glyphing, Binding, quizás son los más conocidos, o bien con pues, fichas de lectura de palabras, ¿no? Repetidas,
etcétera. Importante también trabajar lo que son estrategias de expresión escrita a través de autoinstrucciones con los pasos para, ¿no? Para hacer una redacción, una pequeña tabla con conectores que, ¿no? Con los conectores que más utilizamos, y en la ortografía pues lo mismo, ¿no? Tener un pequeño recordatorio de las normas básicas de ortografía, irlas trabajando y que tenerlas pues en una libreta que el niño pueda acceder siempre que lo necesite. Y por último, las estrategias compensatorias, que hablaríamos tanto a nivel de técnicas de estudio, ¿no? De cómo hacemos un esquema, como a nivel más de planificación, de cómo organizo el tiempo, ¿no? Pues un horario, ¿no? Pues cómo planifico el estudio para un examen, y luego todo el bloque de herramientas tecnológicas, ¿vale? Que tienen que ver con transcriptores, ¿no? Transcriptores de voz, correctores ortográficos y lectores, ¿no? Que facilitan un poco todo esto. ¿Por qué no proponemos estos niveles? Pues básicamente porque lo que sabemos a nivel de literatura es que en los primeros años, ¿no? Aproximadamente, diríamos, el bloque de primaria, ¿no? Hasta quinto, cuarto, quinto, sexto, ¿no? Trabajaríamos sobre el déficit específico de la lectoescritura, ¿no? Sobre esta conciencia fonológica, esta correspondencia entre el sonido y la letra, esta velocidad lectora, ¿no? O esta ortografía más natural y arbitraria, pero posteriormente, más en etapas de la ESO, ya nos centraríamos en buscar esas estrategias que van a servir para compensar las dificultades, ¿vale? Trabajar sobre la conciencia fonológica en un tercero de la ESO no tendría sentido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí os pongo lo mismo, pero ¿no? Un poco más específico. Entro en los mitos y falsas creencias porque me interesa que quede muy claro qué es lo que sí, ¿no? Tenemos evidencia y qué es lo que no. Sabemos que la dislexia no tiene que ver con problemas de lateralidad cruzada, no tiene que ver con trastornos visoespaciales o perceptivos, ni con confusión de derecha a izquierda. Esto es más común en la población general de lo que nos imaginamos. No tiene que ver con problemas o dificultades de motricidad ocular, ni girar las letras. Las letras en espejo es algo que muchos niños hacen y no por ello tienen que tener una dislexia, ¿vale? El diagnóstico de dislexia, o sea, es algo que puede ser ¿no? Algo casual, digamos. Ni, como os decía, tampoco es un déficit madurativo que con la edad ¿no? Se vaya a curar, podríamos decir, ¿de acuerdo? Entonces, no es nada de todo esto y, por tanto, la intervención tampoco tiene que ir focalizada en nada de todo esto. Es decir, no trabajamos con los ojos, no trabajamos, ¿sí? Un poco lo que ya he explicado, ¿eh? Las intervenciones es importante que tengan esa base fonológica, ¿vale? Entendiendo la dislexia como una dificultad en este procesamiento fonológico del lenguaje, como decíamos. Y ya acabo un poco conclusiones, pues como resumen de lo que he ido explicando, sabemos que la dislexia es un trastorno, insisto, específico del aprendizaje, el más estudiado, el más frecuente, que comporta esa dificultad en la lectura y la escritura. Decimos que es de causa neurobiológica, que tiene unas causas conocidas a nivel cerebral, ¿no? Una disfunción en ciertas áreas relacionadas con la lectoescritura. Es un trastorno crónico, como os decía, que acompaña durante, ¿no? toda la vida, pero que en función de la edad las manifestaciones pueden cambiar. Y el diagnóstico es clínico, ¿vale? Es clínico, tiene que ser realizado por un profesional cualificado, ¿no? Y que, bueno, que tenga la formación necesaria, y es muy importante tener en cuenta la historia clínica y este estudio neuropsicológico, ¿de acuerdo? Detección e intervención temprana, ahora no entraré, pero hay, ¿no? Ya hay test de screening muy dirigidos a esto y con esta idea, ¿no? De que realmente son claves para mejorar el pronóstico, ¿de acuerdo? Os dejo aquí referencia de faros, tenéis los códigos QR por si queréis aumentar un poco, tener más información sobre. Hay un capítulo específico de dislexia, hay otros más relacionados pues con tema de adaptaciones escolares, hay bibliografía, un poco por si queréis ampliar toda esta parte. Y ya está, muchísimas gracias. Pues nada, vamos a empezar a hablar del TDAH. Muchas gracias, Asun. La exposición ha sido muy interesante, que a veces no es fácil concentrarlo todo y ha quedado muy claro. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a empezar a hablar del TDAH. En esta pequeña ponencia de lo que hablaremos es... Uy, ahora. Haré una definición breve de lo que es el TDAH, hablaremos también de la sintomatología y de las diferentes presentaciones dentro de lo que es el TDAH, la evolución a lo largo de las etapas vitales,
Haremos una brevísima pincelada al diagnóstico y también a la intervención y al tratamiento. Vale, ¿qué es el TDAH? Pues es un trastorno de origen neurobiológico cuyos síntomas comienzan en la infancia. Y esto ocurre porque hay un desajuste, un segundito. Vale. Hay un desajuste en los neurotransmisores de la dopamina y la noradrenalina que están situados en el lóbulo frontal y estos, entre otras cosas, se encargan sobre todo de que podamos mantener la atención, en el control de los impulsos y también en la toma de decisiones. ¿Por qué se caracteriza el TDAH? Pues principalmente porque hay la presencia de un patrón de inatención, hiperactividad e impulsividad, que esto interfiere en el funcionamiento de la persona. Este patrón persistente de dificultades causa déficits en múltiples dominios cognitivos que después veremos un poquito más en detalle. Y también suele haber una afectación en lo que llamamos las funciones ejecutivas, que también veremos un poquito más adelante. Entonces, es el trastorno del neurodesarrollo más prevalente en la infancia. Según el Ministerio de Sanidad, entre un 5 y un 7% de la población infantil padecería TDAH. Esto a nivel pues de un aula, pues fácilmente puede haber como mínimo un niño en el aula que cumple criterios de TDAH. Tiene origen neurobiológico, como hemos dicho, y es multifactorial, que está causado por la unión de diferentes factores genéticos y también ambientales. Entre los ambientales, pues los más importantes, porque son evitables, pues sería, por ejemplo, el consumo de alcohol y de tabaco durante el embarazo. Y tiene una elevada heredabilidad. Y esto es verdad, pero es verdad que esta heredabilidad tiene una expresión variable, o sea que no entendamos esta heredabilidad del TDAH como una herencia de tipo mendeliano. Vale. Entonces, generalmente afecta a todas las áreas de la vida de la persona y la falta de diagnóstico puede conllevar a una evolución negativa. Esto también lo comentaba Asun en el caso de la dislexia. Cuanto más tarde se hace el diagnóstico, pues todas las dificultades que van asociadas en el diagnóstico de TDAH pues han ido teniendo una repercusión negativa tanto a nivel, pues por ejemplo en el caso de niños escolar, etcétera, también a nivel personal. Es 3 veces más frecuente en niños que en niñas, según algunos estudios. Esto hay que interpretarlo con cautela porque luego veremos las diferentes presentaciones del TDAH. Y hay que tener en cuenta que las niñas muchas veces tienen un perfil más de tipo inatento. Entonces, lo que suele llamar la atención de los adultos y lo que suele precipitar la derivación para hacer una evaluación suele ser la hiperactividad y la impulsividad, que en las niñas normalmente no está tan presente. En el 50% de los casos se ha visto que persiste también en la edad adulta. ¿Esto qué significa? Pues significa que cuando se hace un diagnóstico en la infancia o la adolescencia, hay veces que esos adultos, bueno, que estas personas cuando son adultas ya no cumplen criterios, ¿vale? Esto quiere decir que estaban mal diagnosticados, o que ya no tienen el trastorno, no. Significa que cuando se es adulto, sobre todo especialmente si se ha diagnosticado en la infancia y la adolescencia, muchas veces se hace un tratamiento y esto ayuda a compensar. También las personas de manera pues más individual pueden ir canalizando toda la sintomatología del TDAH. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pues a nivel conductual, entender lo que es socialmente aceptable pues lo vamos adquiriendo también con la edad. Aunque bien es cierto que muchas veces tenemos adultos que, aunque la sintomatología, digamos que ya no tiene una repercusión porque tienen más estrategias de autorregulación, tienen otro tipo de patologías a veces asociadas, pues como trastornos de ansiedad, etcétera, que también son derivados de esta base del TDAH. Vale. Continuamos. Del TDAH sabemos que hay unos síntomas nucleares y hay unos modelos cognitivos que explicarían cómo se dan estos síntomas nucleares. Vale. En la literatura pues, hay diferentes estudios que muchas veces de lo que hablan es que el TDAH en realidad bueno, hay unas anomalías a nivel cerebral que estas causan unos déficits a nivel cognitivo y esto es lo que luego se traduciría en la sintomatología. Por ejemplo, una afectación
en el circuito frontoestriado talámico sería lo que normalmente provocaría la disfunción ejecutiva. Una afectación en el circuito córtico-cerebelar pues, afecta el procesamiento del tiempo, ¿no? De la gestión del tiempo. Afectación en el circuito ventral estriado orbitofrontal, pues tendría que ver con el tema de la motivación, y en el circuito paralímbico, pues en la regulación emocional. Y todos estos déficits cognitivos que provocarían estas anomalías a nivel del cerebro serían lo que luego darían lugar a los síntomas del TDAH. Vale, continuamos. Vale, aquí vamos a ampliarlo un poquito más. Estos 4 bloques de los que os he hablado en la diapositiva anterior hablaban de las funciones ejecutivas, del procesamiento del tiempo, de la gestión temporal, digamos, de la motivación y de la regulación emocional. Las funciones ejecutivas son todas estas que se dirigen a una meta. Entonces, pues tienen que ver con la planificación, con el control inhibitorio, con la memoria de trabajo, poder cambiar el foco atencional, la atención mantenida, entre otras. A nivel de la gestión del tiempo, se ha visto que las personas con TDAH tienen dificultades, pues por ejemplo, en estimar el tiempo que necesitan para realizar una tarea, para llegar a un lugar, etcétera. Por esto a veces les cuesta pues entregar, en el caso de niños y adolescentes, pues entregar las tareas dentro de un tiempo establecido, o llegar a tiempo. Son personas que a veces cuando son adultas les cuesta llegar a tiempo a reuniones, etcétera. También les cuesta aplazar las recompensas. O sea que todo lo que no sean recompensas a nivel inmediato, pues a veces esto también les cuesta, y tienen tendencia a la procrastinación. Por otro lado, está todo el tema de la motivación. Hay unas dificultades en regular la activación a la hora de ponerse a hacer las tareas, o sea que muchas veces cuando cuando las personas tienen TDAH les cuesta como iniciar las tareas, también en la regulación del esfuerzo y también en la regulación en la motivación intrínseca. No olvidemos que hemos dicho que hay una afectación en los neurotransmisores de la dopamina y la noradrenalina, y la dopamina sería como nuestro starter para mantener y tener esta motivación para empezar a hacer las tareas. Y por otro lado, también está la regulación emocional. Muchas veces hay dificultades en el manejo de la frustración, ¿no? El famoso baja tolerancia a la frustración, pues iría aquí en este bloque, ¿no? Y también dificultades en la regulación de las emociones y de la conducta, que sería el autocontrol. Vale, y el TDAH, esto es una pregunta que como profesionales nos han hecho muchas veces, os van a hacer muchas veces, y es: ¿ha existido siempre el TDAH? Pues bueno, la primera publicación científica que hubo del TDAH fue en The Lancet en el 1902 por un médico inglés, ¿vale? Donde ya describía niños con unos síntomas muy parecidos a lo que hoy denominamos el TDAH de presentación combinada, ¿vale? Pero previamente a esta publicación, en la literatura no científica ya había descripciones de niños que se corresponderían con lo que hoy entendemos por niños con TDAH. ¿Qué se sabe? Pues a día de hoy sabemos que es un trastorno médico y que está oficialmente reconocido por instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psiquiatría, etcétera. Y probablemente haya existido siempre, pero otra cosa es cuándo ha empezado a ser un problema suficientemente importante como para que pues desde los sistemas de salud y de educación se le preste la atención que merece. Y aquí os he puesto una línea de tiempo que, bueno, sería desde el 1789, ya se empezó a hablar, pues por ejemplo, de estos niños con la incapacidad para atender con constancia e inquietud mental, pasando por ejemplo por los años 60, en el que se hablaba del síndrome hipercinético, hasta pues el DSM, publicado el DSM-5 del 2013, luego la versión revisada publicada un poco posteriormente, donde ya se habla y se categoriza los diferentes síntomas que estarían recogidos dentro del TDAH. El TDAH dentro del DSM-5 está contemplado como dentro de los trastornos del neurodesarrollo, y luego hay un apartado que es de los trastornos de la atención y de la hiperactividad. Vale. Entonces, como veis, debajo están los trastornos de aprendizaje, porque el TDAH en sí no es un trastorno de aprendizaje como la dislexia o la discalculia, sino que es un trastorno aparte que sí puede tener una repercusión negativa en los aprendizajes.
Los síntomas nucleares se podrían dividir en estos tres grandes bloques, que sería pues, el bloque de la atención, pues lo que entendemos por atención. Cuando esta falla, pues ¿qué entendemos? Pues que hay dificultades para concentrarse, para mantener la concentración en tareas, en conversaciones, etcétera. Dificultades de organización, distracciones frecuentes, facilidad para perder o olvidar objetos, dificultad para acabar tareas, procrastinación, tendencia a todas las tareas que requieren de un esfuerzo, sobre todo atencional, pues dejarlas para el último momento, y a veces una presentación pues un poco cuidada de las tareas. A nivel de hiperactividad, pues sería pues, la actividad física excesiva, las dificultades para permanecer sentado, hablar en exceso, dificultades para realizar actividades tranquilas del tipo pues sentarse a ver una película, escuchar una explicación, ¿vale? Estar en una fila. Em, esto es importante. También esta hiperactividad a veces puede ser mental, más mental que física, sobre todo en adultos. O sea que hay muchas veces adultos, ¿no?, que en consulta nos dicen, bueno, yo ya no me muevo mucho, de pequeño sí que era muy movido, ahora no me muevo mucho, pero sí que yo paso 8 horas en la oficina y después tengo que salir a correr 2 horas, ¿no? Porque se han estado autorregulando toda esta hiperactividad, pero luego de alguna manera la tienen que canalizar y muchas veces pues es esto, después tener que hacer posteriormente a este esfuerzo, ¿no?, a este sobreesfuerzo, una actividad física para poder canalizar esta hiperactividad. Y a nivel de impulsividad, pues por lo que entendemos por impulsividad, pues responder de manera impulsiva, no razonar la respuesta, hacer un poco lo primero que se te pasa por la cabeza, dificultades para esperar el turno, interrumpir conversaciones o responder antes de que la otra persona acabe de hablar o que acabe de hacer la pregunta. Esto nos pasa mucho cuando hacemos diagnóstico, que seguramente mis compañeras estarán de acuerdo, que a veces les estás dando una consigna al niño que es como más impulsivo y no te deja ni acabar, ¿no? Que enseguida ya quiere empezar a hacer la tarea, muchas veces sin saber exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y en esto se traduciría un poco la impulsividad. Y también dificultades en el autocontrol. Seguimos. ¿Qué evolución tienen estos tres grandes bloques? Pues a nivel de atención se ha visto que en el diagnóstico de TDAH la inatención es el síntoma que mayormente persiste durante todas las etapas. La hiperactividad, bueno, lo hemos puesto como que disminuye, pero en realidad pasa a ser a veces más mental que no física. Y la impulsividad no es que tampoco desaparezca, pero sí que es verdad que con la edad, con los tratamientos, etcétera, pues se tienen a veces pues, más recursos para controlar de alguna manera y autorregular esta impulsividad. Vale. Vamos a ver ahora las tres presentaciones que existen del TDAH según la sintomatología que predomina. Estaría por una parte el predominio inatento, que destaca pues, por la falta de atención y las dificultades para concentrarse. También son habituales pues, los despistes, la incapacidad de terminar una tarea antes de pasar a otra. Y es más común en niñas, se diagnostica más en niñas, ¿vale? Y entonces al ser menos visibles estos síntomas, muchas veces pasan mucho más desapercibidas porque no son disruptivas en clase y entonces esto a veces retrasa el diagnóstico, con lo que esto puede ocasionar pues, a nivel académico, a nivel emocional, etc. Por otro lado, tenemos el predominio hiperactivo e impulsivo, en el que predominaría una falta de reflexión, exceso de energía, también dificultades para esperar el turno, pues a veces se les ocurren como muchas ideas y hay esto como él no tiene filtro, ¿no? Tiene muchas ideas y lo tiene que explicar todo y lo explica de una manera desorganizada por esta falta de filtro en el lóbulo frontal. Y de manera aislada realmente este diagnóstico es poco frecuente. Se habla de que aproximadamente un 5% de los diagnósticos de TDAH serían de este tipo, de predominio hiperactivo impulsivo. Y después está el tipo combinado, que sería la presentación más frecuente, sería una combinación de la presentación inatenta junto con la de predominio hiperactivo impulsivo, y es la forma más habitual de diagnóstico, tanto sobre todo los varones y también en el 60% de las niñas. Hay que tener en cuenta, y esto es importante, que este tipo de conductas, o sea, que un síntoma no te hace un diagnóstico. Entonces, este tipo de conductas y rasgos de temperamento pueden ser normales hasta cierta edad,
¿vale? Pero sí que tenemos que ver y forman parte del proceso normal del neurodesarrollo, pero deberían remitir. Entonces, cuando estos síntomas ya van más allá de los 4 o 5 años es cuando a veces pues está bien hacer una valoración para ver si puede tratarse de un TDAH o no. Vale, vamos a hablar un poco de la comorbilidad. La comorbilidad es cuando se da más de un diagnóstico en una persona. Y esto, aunque parezca raro, en el caso de los trastornos del neurodesarrollo, pues es más la norma que no la excepción, porque ahora veréis que hay una alta comorbilidad entre los diferentes trastornos. De hecho, el DSM ya lo explica así, que el TDAH es un trastorno que se caracteriza por esta alta comorbilidad. Aproximadamente el 20-40% de los pacientes tienen un trastorno de aprendizaje asociado. Hay una comorbilidad del 33% con la dislexia, como os ha comentado Asun, pues es el trastorno más estudiado y más diagnosticado, el trastorno de aprendizaje más estudiado y más diagnosticado. Aparte, hay también aproximadamente un 50% de los niños con TDAH que también presentan otros problemas de conducta y emocionales. Muchas veces hay comorbilidad, pues, por ejemplo, del TDAH, que se pueda diagnosticar también un trastorno negativista desafiante o un trastorno de ansiedad, ¿vale? En un estudio que se realizó en Suiza se vieron que el 87% de los niños que cumplían todos los criterios para el TDAH, por lo menos cumplían también criterios para otro diagnóstico. La comorbilidad, ¿qué pasa? Pues que esto complica el pronóstico, tanto en el ámbito académico como en el ámbito social y en general. Por eso es esencial establecer un diagnóstico diferencial de las comorbilidades, o sea que cuando el motivo de consulta es TDAH, hay que valorar el TDAH, evidentemente, pero también es súper importante poder valorar, hacer una valoración global e incluir pues otros dominios cognitivos, por decirlo de alguna manera, incluso también pues las habilidades académicas, porque ya sabemos que puede haber más de un trastorno. Vale. La evolución a lo largo de la vida. Bueno, pues en la etapa infantil por lo que se caracteriza el TDAH es porque suelen ser muy activos e inquietos, tienen dificultades en la adquisición de los hábitos, en las rutinas, o sea que a veces cuesta mucho pues que se acostumbren en los colegios, pues, por ejemplo, pues a ponerse la bata cuando llegan, a dejar la mochila en un lugar determinado, a dejar sus tareas en la bandeja, etcétera. Y en casa igual, establecer estos hábitos que tienen que ver con la vida diaria, pues el lavarse los dientes, ponerse el pijama, etcétera. También dificultades para aceptar o cumplir las órdenes, seguir las normas, todo esto. Propensos a los accidentes por a veces hay como poca conciencia del peligro. A veces también pueden tener un juego más infantil y suelen cambiar fácilmente de actividad porque se aburren fácilmente y entonces bueno, cuando están trabajando un ratito o están jugando una cosa, pues se les ocurre que quieren jugar otra cosa y cambian. También dificultades en la frustración y explosiones de carácter, que a veces en esta etapa son pues difíciles de gestionar. Y también puede haber dificultades en la interacción por esta impulsividad y la inquietud motriz. Tenemos que tener en cuenta que a veces en consulta nos dicen, pues papás, ¿no? O mamás que nos dicen, pues es que mi hijo es como, o mi hija es como muy intenso, ¿no? Pues esta intensidad, lo que entendemos por intensidad, pues el ser muy demandante, el querer siempre imponerse, a veces con sus iguales pues puede generar ciertas dificultades, ¿no? Pues, porque bueno, es como que es que siempre quieres mandar tú, ¿no? O es que siempre me estás diciendo lo que tengo que hacer o lo que sea. Entonces a veces esto puede generar conflictos con sus iguales. En la etapa de primaria, pues muchas veces suelen ser considerados como disruptivos, sobre todo los de predominio combinado, bueno, y sobre todo también los de hiperactivo impulsivo. Entonces, muchas veces son niños que son disruptivos, ¿no? Que son ruidosos, que hablan, que a veces no se esfuerzan todo lo que deberían, ¿no? Presentan problemas de atención, porque esto ya hemos dicho que es como una constante durante toda la vida. Pueden ser menos inquietos y activos que en etapas anteriores, pero muchas veces también existe esta hiperactividad. Puede haber dificultades en el rendimiento académico, porque claro, aquí los aprendizajes ya empiezan a ser, pues hay que profundizar más, etcétera, y entonces, claro, pues las dificultades para mantener la atención, pues a veces les cuesta, pueden tener más dificultades a nivel académico. También dificultades para retener y aplicar lo aprendido, o sea que hay una dificultad como en la automatización de los aprendizajes, de los procesos, etcétera.
También dificultad para el seguimiento de las normas, adquirir rutinas, etcétera. O sea, esto persistiría igual que en la etapa infantil. Puede persistir esta baja tolerancia a la frustración y puede empezar a haber una baja autoestima. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del TDAH, son niños que sobre todo cuando empiezan en las primeras etapas bueno, a manifestar la sintomatología, empiezan a recibir pues, inputs negativos, ¿no? del entorno. Pues es que no te esfuerzas, es que no paras quieto, es que no te sientas, ¿no? Entonces, claro, todo esto al final puede acabar afectando pues, a nivel de autoestima. En la etapa secundaria, pues puede empezar a haber suspensos y mayores dificultades por el aumento de la exigencia académica. Ya no solo la exigencia académica a nivel de lo que entendemos por las asignaturas, sino también a nivel de organización. Em, Tenemos que tener en cuenta que en la primaria los aprendizajes son pues, más repetitivos, ¿no? Pues, lo que explican en clase pues, se explica varias veces, luego tienen unos ejercicios para practicar. En cambio, en la secundaria todo va mucho más rápido, se sobreentiende pues, que ya se tienen adquiridas unas técnicas de estudio y de unas habilidades de planificación y en la gestión que muchas veces no están, y entonces es aquí cuando a veces empiezan a hacer un fracaso escolar. También a veces hay dificultades en el autocontrol, escasa inhibición comportamental, o sea, son niños que a veces la impulsividad vuelve a surgir, pues también fomentada por la propia adolescencia. A veces un pobre funcionamiento a nivel adaptativo, social, emocional, toda la sintomatología muchas veces les puede provocar dificultades en estas áreas, ¿no? También baja autoestima, sintomatología, pueden empezar a presentar sintomatología de bajo estado de ánimo, de ansiedad, etcétera. A veces hay una baja motivación porque si el esfuerzo que ellos hacen no se ve recompensado, pues muchas veces empiezan a tener esta actitud de lanzar la toalla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y empiezan a tener cada vez menos motivación para el esfuerzo. Si su esfuerzo no está, no va acorde con los resultados, pues esto hace que luego les cueste mucho más ponerse a trabajar, etcétera. Puede empezar a haber consumo de tóxicos y algunas conductas pues, de inmadurez, irreflexivas, impulsivas, ¿vale? En la etapa adolescente. En la edad adulta, pues a veces hay dificultades para mantener las relaciones. No es que haya dificultades pues, para establecerlas, pero sí que a veces pues, mantenerlas. A veces también cuando hacemos diagnóstico en adultos vemos que en su historia clínica consta pues, que a veces empezaron diferentes estudios que no acabaron, a veces han hecho diferentes cambios en el trabajo. También puede haber una actividad excesiva, mucha inquietud, una baja tolerancia a la frustración, dificultades en el autocontrol. También la conducción temeraria, o sea, se han hecho varios estudios con personas con diagnóstico de TDAH y se han visto pues, que muchas veces tienen más conflictos al volante, más multas, pues, por ejemplo, por exceso de velocidad, por saltarse según qué normas, etcétera. También el consumo de tóxicos, desorganización y problemas para establecer prioridades, también una escasa planificación, problemas en la concentración de las tareas, escasas habilidades para administrar el tiempo, o sea, la gestión del tiempo es como una constante, ya sea para llegar puntual a los sitios, ya sea para entregar, pues, por ejemplo, los trabajos, cumplir estos tiempos. Y también puede haber una afectación a nivel pues más afectivo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues cambios de humor frecuentes, temperamento más irascible, problemas en la gestión del estrés, etcétera. Vale, ¿cómo hacemos el...? Uy, no sé qué he hecho. ¿He dejado de compartir? Sí, sí, ¿verdad? Me dice María que sí. Vale, pues no sé cómo lo he hecho. Un segundito. Aquí, cosas del directo. A ver, aquí, vale. Vuelvo a compartir. Vale, ¿se ve? Sí, ok, vale, gracias. Vale, Ana, disculpa, en pantalla completa no lo estamos viendo. Ahora sí, gracias. Vale, vale. Vale, como os decía, el diagnóstico, ¿en qué consiste? ¿Vale? Pues principalmente se centra en la historia clínica, ¿vale? En la entrevista clínica, que en el caso de niños pues, se hace con los padres y con la participación de los niños y de los adolescentes, y en el caso de los adultos, pues se hace con los adultos.
El diagnóstico es clínico. Esto quiere decir que se basa exclusivamente en criterios clínicos, con lo cual no están indicadas las pruebas neurológicas de rutina, tipo resonancias analíticas. Sí que es verdad que se utilizan para los estudios, por ejemplo, las resonancias magnéticas funcionales, pero en el caso del diagnóstico clínico no estarían indicadas. Y las valoraciones neuropsicológicas y psicológicas, aunque no son obligatorias, sí que se consideran de buena práctica clínica y cada vez son más habituales. O sea, digamos que no es habitual hacer simplemente la entrevista clínica y que en la entrevista clínica ya salgan con el diagnóstico. Lo habitual es pues administrar unas pruebas, administrar unas escalas y ver un poco cómo se objetivan estas dificultades. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Pues básicamente hacemos esta historia clínica en la que preguntamos pues, el motivo de consulta, hablamos con el paciente, preguntamos, pues en el caso de niños, pues lo preguntamos a la familia, ¿no? En el caso de adultos, pues directamente a ellos, y lo que se hace es que se pregunta pues antecedentes de desarrollo, antecedentes personales, antecedentes familiares, etcétera. Después se mira también, pues en el caso de, sobre todo de niños, pues se mira en casa y en la escuela, y en el caso de adultos en el trabajo. ¿Por qué? Antes os he hablado de los criterios diagnósticos que marca el DSM-5, ¿no? Que es el manual que normalmente pues se utiliza para el diagnóstico del TDAH. Y entonces ahí están contemplados los criterios clínicos. Entonces hay una serie de criterios, no los he puesto porque si no me iba a exceder, pero bueno, es fácil de consultar el DSM. Entonces hay unos criterios clínicos en los que, pues cuando hacemos la entrevista nos basamos para ver si los cumple, ¿no? Pero el DSM además lo que dice es que la sintomatología tiene que darse como mínimo en dos ambientes, ¿no? En el caso de niños sería pues en el ambiente de casa, familiar y en la escuela, y en el caso de adultos sería pues en el ambiente pues más también familiar, pues de pareja, etcétera, y también en el ambiente, bueno, con el entorno laboral, ¿vale? Entonces, con el paciente lo que hacemos, ¿he vuelto a dejar de compartir? Sí, no, pues no lo veo yo ahora. A ver, no sé qué he hecho, perdón. Vale, lo veis, me imagino. Vale. Entonces, con el paciente, ¿qué hacemos? La valoración conductual y la exploración neuropsicológica. La valoración conductual, pues, ¿cómo la hacemos? Pues hacemos una anamnesis, una historia clínica, vemos un poco los criterios si se cumplen, ¿vale? Y la evaluación conductual también la podemos evaluar a través de cuestionarios, escalas de comportamiento, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el caso de niños, pues el Achenbach, el SENA, en el caso de niños y adultos, porque también hay versión adultos, pues la Rating Scale, también está el BRIEF, pero están otro tipo de escalas que también se pueden administrar. Vale. ¿El estudio neuropsicológico para qué nos sirve? Pues para detectar la presencia o no de otros trastornos del neurodesarrollo, como os hablaba antes, hay mucha comorbilidad, con lo cual se tienen que hacer valoraciones que contemplen diferentes dominios cognitivos. También la exploración neuropsicológica nos sirve para ver estos puntos fuertes y débiles que pueda tener la persona. En base a esto también escogeremos el tratamiento o la intervención a realizar, y también nos permite hacer una monitorización de la evaluación terapéutica. O sea, tenemos que pensar que cuando se hace un diagnóstico en la infancia, por ejemplo, de TDAH, pues lo haces con 6 años. Normalmente tiene que haber un control diagnóstico, más que nada para ver la evolución después de los tratamientos. Si tú haces el diagnóstico con 6 años y empieza a hacer una intervención, pues esa sintomatología probablemente habrá cambiado. Entonces, la evaluación neuropsicológica también nos sirve para monitorizar estos cambios a largo plazo. Y muy importante, puntuaciones normales en el estudio neuropsicológico no excluyen el diagnóstico. Es decir, como es un diagnóstico clínico, no tenemos una prueba que si la pasamos y sale alterada decimos tiene TDAH, y si sale normal decimos no tiene TDAH y lo descartamos, sino que las pruebas es verdad que nos ayudan a objetivar y que normalmente suele haber algún tipo de afectación. Pero muchas veces, pues a lo mejor en adultos que puedan compensar, en personas con un cociente intelectual alto, por ejemplo, que puedan compensar más fácilmente, que les sirva como de factor de protección, etcétera. Hay veces que las
pruebas a nivel de atención y de función ejecutiva pueden salir normales, pero tú ves por historia del desarrollo, por las escalas de conducta, etcétera, que esta persona cumple criterios de TDAH y también se podría poner. Al final es el clínico quien tiene que, de alguna manera, ver si realmente esta persona cumple criterios clínicos de TDAH o no. Vale, la evaluación neuropsicológica, normalmente esto ya os han comentado también un poquito Asun, así que no me pararé mucho. Básicamente se evalúa el rendimiento cognitivo global para establecer pues, que hay bueno, para asegurarnos que hay un cociente intelectual dentro de la normalidad, que es lo más habitual por la propia distribución. En la campana de Gauss, ¿no? En la curva de la normalidad, pues el 70% tendrían un CI dentro de la normalidad, con lo cual es lo más habitual, pero sí que nos ayuda también a ver puntos fuertes y débiles. También se puede evaluar, por ejemplo, la memoria, sobre todo en adultos, para ver cómo la atención, las funciones atencionales influyen en las funciones nésicas. Se pueden evaluar las funciones lingüísticas, las funciones visoperceptivas y en el caso del TDAH muy importante, funciones ejecutivas y atención y la conducta mediante estos cuestionarios. Y también las habilidades académicas para ver cómo influye esta disfunción ejecutiva o estas dificultades atencionales a nivel académico. Nosotros siempre decimos que el TDAH, el lóbulo frontal, es como un director de orquesta, ¿no? Que si este falla, puede fallar a veces un poco cualquier cosa, ¿no? Entonces, asegurarnos si puede haber un trastorno comórbido o si a veces no hay un trastorno comórbido, pero sí que puede haber, por ejemplo, una repercusión en la ortografía o en la comprensión lectora sin que haya una dislexia. Y muy importante, esto os lo ha mencionado también Asun, los informes escolares para ver un poco el histórico, para ver que estas dificultades no es algo que venga de, pues es un niño de 15 años y empezó el año pasado a tener esta sintomatología. Bueno, pues probablemente si no hay un histórico previo, vamos a explorar también, vamos a hacer un diagnóstico diferencial y vamos a explorar otras opciones porque lo más habitual y bueno, diferentes manuales es que dicen que esta sintomatología normalmente se da antes de los 12 años, ¿vale? Para poder cumplir los criterios diagnósticos, con lo cual los informes escolares nos ayudan también a ver la evolución, ¿no? y los comentarios que van poniendo los diferentes docentes pues sobre la atención, pues que a veces pues ponen que le cuesta mucho que se esfuerza mucho, pero que le cuesta centrar la atención, que comete errores atencionales, que a veces es muy impulsivo, que esto le crea conflictos con sus iguales, etc. Entonces, el tratamiento. La intervención siempre debe ser ecológica y funcional. Y esto significa que se tiene que, bueno, está orientada a trabajar diversos contextos, ¿vale? En los que se desarrolla la persona y debe ser de utilidad en su vida diaria. Esto quiere decir ecológica, ¿vale? Entonces, vale, seguimos. La psicoeducación con el paciente, esto es muy importante. En el caso de niños, también con los profesores y es fundamental para el tratamiento. O sea, el paciente y su entorno tiene que tener una buena comprensión de lo que es el trastorno para poder hacer, bueno, para que el tratamiento sea efectivo, ¿vale? Hay tres grandes ámbitos de intervención en el caso de niños, que sería el paciente, la escuela y la familia. Y el enfoque terapéutico más efectivo es el tratamiento multimodal, que es el que incluiría en el caso de niños pues, la reeducación y también pues, la intervención psicológica y el tratamiento farmacológico. La reeducación, lo voy a pasar muy rápido porque voy muy justa de tiempo. Básicamente es una intervención centrada para proporcionar técnicas y estrategias compensatorias y tiene los objetivos de reforzar los hábitos de trabajo y trabajar las técnicas de estudio. En el caso de la intervención psicológica, pues sería, por una parte, el trabajo para dar pautas al entorno y, por otra parte, con el paciente, pues estas estrategias de afrontamiento para trabajar esta sintomatología pues, emocional y conductual que pueda estar presente. Y a nivel de tratamiento farmacológico, lo pasaré muy rápido. Básicamente, el tratamiento farmacológico tiene que estar pautado por un especialista, por un médico especialista, normalmente son neuropediatras o psiquiatras. El pautar o no este tratamiento farmacológico dependerá de muchos factores como el niño, la sintomatología, la repercusión, etc. Las investigaciones demuestran que esta medicación funciona mejor cuando se combina con el tratamiento psicológico y conductual.
Los fármacos utilizados normalmente por esta afectación que hemos dicho, los neurotransmisores, pues se centran en actuar en la transmisión de los neurotransmisores de la dopamina y la noradrenalina, y según los estudios son efectivos y seguros, y en la práctica clínica es lo que esto observamos. A nivel de conclusiones, pues un poco lo que nos gustaría que os llevarais es que es un trastorno de origen neurobiológico que tiene una elevada incidencia en niños y adolescentes, que las manifestaciones nucleares pues, son lo que más se ve, ¿no? La punta del iceberg, la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, que en su causa intervienen diferentes factores mayoritariamente genéticos, pero también algunos ambientales, que el diagnóstico es exclusivamente clínico, que el curso es crónico y que requiere normalmente tratamiento a largo plazo, que tiene una elevada comorbilidad y que el diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado pues, se asocian normalmente a un buen pronóstico a largo plazo, y que el tratamiento multidisciplinar e individual pues debería incluir este tratamiento psicológico, de reeducación y de tratamiento farmacológico si fuera necesario. Aquí os pongo el faro como también os ha puesto Asun, y muchas gracias por vuestra atención. Dejo de compartir y le doy paso a mi compañera María, que os hablará de la discalculia. Muchas gracias, Ana y Asun. Venga, vamos a ello. Último sprint y lo tenemos. Venga, hablamos de discalculia, vamos a hacer el mismo procedimiento, hablaremos del concepto, de una parte rápida de diagnóstico y una parte rápida de intervención. Venga, vamos a ello. Ahí está. Vale. Vale, os voy a hacer trabajar así muy rápido a los que estáis escuchando para así activarnos un poquito. Yo os pongo aquí dos números, 7 más 5. Me decís, porfa, por el chat, cómo hacéis vosotros para sumar 7 más 5. ¿Qué truco o qué estrategia estás utilizando para sumar 7 más 5? Si lo haces con dedos, si haces alguna estrategia concreta. Venga, ¿quién se anima? 7 más 5, ¿cómo lo haces? Vale, 7 más 3 son 10 y 10 más 2 son 12, 5 más 5 más 2, rompo el número 5 en 3 y 2, 10 y 2, perfecto. Vale, o sea que lo que hacemos es, como veis aquí, los números se convierten como en un puzzle en el que tú desgranas el número en diferentes números y así haces la suma, ¿vale? Ese es el procedimiento habitual en una persona sin dificultades con cálculo. Sin embargo, en discalculia lo que vemos es que los números no son puzzles, sino que son números enteros. Entonces, para sumar 7 más 5 no hay esa habilidad de desmenuzarlo, sino que tengo que sumar 7 más 5 en bloque, ¿vale? Y esto genera las dificultades que nos encontramos, ya sea en aula, en despacho o en el día a día con tus hijos, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre qué es el concepto de discalculia, cómo se desarrolla el sentido del número, ¿no? Igual que hemos visto cómo se desarrolla la adquisición de lectura-escritura que hablaba Asun, pues lo mismo con el sentido del número, la sintomatología, cómo detectarlo. Concepto. Bueno, no me paro en esto, tal y como han dicho Asun y Ana, es un trastorno del neurodesarrollo con base genética y heredable. La diferencia con los otros dos es que la discrepancia de mi rendimiento cognitivo general será con la adquisición del sentido del número, ¿vale? La prevalencia es del 6% aproximadamente y en teoría no hay diferencias de género, pero es verdad que depende a qué autor te atiendas. Sí que habla de que hay más prevalencia en niñas, ¿vale? La heredabilidad, igual que hemos hablado anteriormente tanto en TDAH como en dislexia, y un concepto importante que no ha aparecido hasta ahora es el tema de cómo nos relacionamos con los números. Sí que se ha descrito, os pongo esta cita, pero realmente hay muchos autores que describen cómo las matemáticas sí que están relacionadas con la ansiedad y con el estrés, ¿vale? De hecho, hay una entidad específica que se llama ansiedad matemática, que es una fobia específica a las matemáticas que se describe cómo el cuerpo, tanto fisiológicamente, conductualmente como emocionalmente, reacciona igual una persona con ansiedad matemática cuando ve un número que una persona con fobia a las arañas cuando ve una araña. O sea, realmente es una fobia específica a las matemáticas. Aparece en los años 70 y en la actualidad existe esta entidad diagnóstica no recogida por el DSM-5 que se llama ansiedad matemática. Venga, vamos ahora, para entender qué es la discalculia, hay que entender cómo es el desarrollo del número, que es básicamente, aparece en los años 90, fijaros que hace muy poco, en los años 90,
modelo triple código. Este modelo habla de que el sentido del número se distribuye según estos tres sistemas. Uno sería el sistema verbal, otro sería el sistema visual y otro sería el sistema de magnitud, ¿vale? Yo os pongo aquí cada uno de estos códigos qué significa. El sistema verbal se refiere únicamente a la etiqueta verbal, es decir, el sonido 3, ¿vale? Por tanto, habla de todas las funciones matemáticas que son dependientes del lenguaje. Por ejemplo, cuando yo me aprendo las tablas de multiplicar, que tal y como nuestro sistema educativo nos hace aprenderlas, es en base a esa etiqueta verbal, pues 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, ¿vale? Únicamente etiqueta verbal, sin contenido semántico, sin sentido del número, ¿vale? Sistema visual es la representación visual que le corresponde a esta etiqueta verbal, es decir, el número arábigo, ¿vale? El 3. Esto nos va a permitir leer y escribir números o hacer operaciones con números, ¿vale? Tanto la verbal como la visual no tiene contenido semántico, es únicamente una etiqueta auditiva y una etiqueta visual, ¿vale? Que hay una correspondencia entre ellas. Y luego tenemos el sistema de magnitud, que este es el que tiene chicha, el que hablamos así de cuando hay dificultades, ¿no? Es cuando hablamos de discalculia, que es la representación de magnitud, es decir, la correspondencia entre este 3 de aquí, con esto, es la cantidad, la magnitud que representa a esa etiqueta verbal y esa etiqueta visual, ¿vale? Gracias a este sistema de magnitud vamos a entender las relaciones entre los números. Nosotros de forma prácticamente innata tenemos una recta numérica mental en nuestra cabeza y esta recta numérica mental nosotros sabemos que en el lado izquierdo están los números más pequeñitos y en el lado derecho están los números más grandes. Esto nos permite saber la relación entre los números. Y yo sé pues, que del 10 al 100 hay mucha distancia, por tanto me habla de que uno es mucho más grande que el otro, ¿vale? Esas son las relaciones numéricas, las distancias entre los números. Esto me permitirá comparar números, estimar cantidades, un cálculo aproximado, ¿vale? Y esto sí que necesitamos esa magnitud, ese sentido del número, ¿vale? Sin embargo, hay unos precursores, igual que Asun hablaba antes de la conciencia fonológica como precursor en el desarrollo de la lectura y la escritura, en matemáticas también hay unas habilidades que son innatas, que nos permiten predecir cómo será el desarrollo posterior del sentido del número. Son estos dos de aquí. Uno es el subitizing, que la traducción en castellano es subitización, y la otra es el ANS, que es el sistema de aproximación numérico, son las siglas Approximate Number System. El subitizing lo que habla es de cómo en un golpe de vista yo puedo subitizar, yo puedo saber cuántos estímulos hay sin necesidad de contar. Si yo te pongo esto en pantalla, sin necesidad de contar, sabes que hay 3 números, lo has subitizado. En un golpe de vista sabes cuántos estímulos hay, ¿vale? Podemos hacer de 1 a 4 elementos, sin embargo, depende de cómo esté dispuesto esos elementos, puedes subitizarlo también. Es decir, si yo te pongo esto, sabes que hay 9, porque tenemos muy automatizados la posición de los números. O si yo te pongo un dado y te pongo el número 6, aunque sean más de 4 elementos y en teoría no lo podamos subitizar, según cómo estén dispuestos los estímulos, sí que podemos utilizar lo que se llama subitizing conceptual, ¿vale? El sistema de aproximación, también innato, nos va a permitir, cuando ya no podemos subitizar, pasamos a este sistema de aproximación, que es estimar de forma aproximada cuántos elementos tiene un grupo sin necesidad de contar. Por ejemplo, cuando estamos en la cola del supermercado, elegir la cola que tiene menos personas es gracias al sistema de aproximación, ¿vale? Así que nos va a permitir contar o aproximar a partir de más de 5 elementos o a partir de cuando el patrón no lo podamos subitizar, ¿vale? Sabido esto, sabiendo que hay estos precursores, sabiendo que hay estos 3 sistemas, nosotras somos neuropsicólogas, entonces nos gusta mucho hablar del cerebro, vamos a localizar así muy rápidamente, muy burdamente, dónde se corresponde cada uno de estos 3 sistemas para que entendamos un poquito mejor por qué pasa esto, ¿no? ¿Cuál es este funcionamiento? Entonces, la etiqueta verbal, que es únicamente aquellas funciones de matemáticas que dependen del lenguaje, se activa un área del hemisferio izquierdo. ¿Por qué del hemisferio izquierdo? Porque hablamos de lenguaje, ¿vale? Desde el hemisferio izquierdo, que es el giro angular. Este giro angular es el mismo área que nos permite hacer la correspondencia grafema-fonema que antes hablaba Asun. O sea que es un área que se comparte dislexia y discalculia, ¿vale?
El sistema visual, que es esa representación visual, el número arábigo, es otro área diferente, esta vez bilateral, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, que se llama giro fusiforme. También el área posterior del cerebro, un poquito más abajo del giro angular, y este giro fusiforme es el mismo área que nos permite, en la parte izquierda, en el hemisferio izquierdo, que nos permite hacer esa representación visual de la palabra, esa foto que hablaba antes Asun. O sea que otro área que también se comparte con dislexia. Por tanto, dislexia y discalculia tienen una alta comorbilidad. Es muy probable que se presenten conjuntamente. Por eso, si tú haces valoraciones, es importante cuando el motivo de consulta es lectura, atender también la parte del desarrollo numérico o al revés, ¿vale? Porque puede ser que haya una comorbilidad. Y por último, el sistema de magnitud, que es estas habilidades, ¿no?, que están más relacionadas con esa discalculia cuando no funcionan bien, sería el surco intraparietal bilateral, que es otro área nueva que no hemos dicho hasta ahora, que también es bilateral y está en la parte posterior por un poquito más arriba, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en discalculia? ¿Qué es lo que pasa en el funcionamiento de un cerebro con discalculia? Pues básicamente hay una reducción tanto de la activación como del volumen en la parte intraparietal, en ese área que se dedica al sistema de magnitud, tanto en esa activación como en la sustancia blanca, que son esas conexiones. Digamos que la calidad de las conexiones de nuestro cerebro no es tan eficiente como esperaríamos en un desarrollo normal, ¿vale? Y además también hay una baja actividad, una hipoactividad en ese giro fusiforme derecho, en esa parte de etiqueta visual, ¿vale? Por tanto, hay un funcionamiento diferente en discalculia. ¿Cuáles son los síntomas que nos vamos a encontrar en consecuencia de esa hipoactivación de esa parte de nuestro cerebro? En resumen, yo os pongo aquí el resumen, aunque ahora veremos así rápidamente según edad, pero el resumen es este. Contar con dedos. El contar con dedos es correcto hasta una determinada edad. Normalmente suele ser en tercero de primaria aproximadamente, los niños ya empiezan a desarrollar estrategias que son más eficaces que contar con dedos. Entonces, el seguir contando con dedos en sexto de primaria o cuando tienes 20 años, aquí nos dice que hay una falta de automatización, ¿vale? Los cálculos son con estrategias primitivas, son poco eficaces las estrategias, son como burdas. Cuando yo os he preguntado el 7 más 5, habéis hecho estrategias muy eficientes, monísimas todas, ¿no? Pues esto no lo hace una persona con discalculia, sino que a lo mejor contaría con dedos o utilizaría estrategias poco eficaces. No automatizar las tablas de multiplicar ni tampoco automatizar procedimientos de operaciones, ¿vale? Además son muy rígidos a la hora de aplicar estos procedimientos, porque como no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, no comprendo bien el funcionamiento, soy rígido a la hora de establecer los pasos. Y si me cambian alguna coma, algún número, no sé flexibilizar en esto, porque como no entiendo lo que estoy haciendo, necesito seguir pasos, ¿vale? Y además también hay unas dificultades en el chequeo, en comprobar si el resultado es lógico o no. Esto es por ese sistema de aproximación que hemos visto anteriormente, ¿vale? Dicho esto, etapa por etapa, fijaros que se va a repetir constantemente lo mismo. En educación infantil habrá dificultades en mayor que, menor que, el más pequeño, el más grande en estos conceptos, y empezará a haber dificultades en el conteo, en esa etiqueta verbal, en contar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto puede empezar a costar, y además la correspondencia entre esa etiqueta verbal, visual y esa representación de magnitud, esa correspondencia entre estas tres, puede haber dificultades, ¿vale? Las respuestas que nos vamos a encontrar van a ser lentas. Cuando una respuesta es lenta, nos habla de que hay una baja automatización. Cuando hay una baja automatización, nos dice que ese aprendizaje no está correctamente realizado, ¿vale? En primaria nos vamos a encontrar, como la exigencia va aumentando, más dificultades. Utilizan dedos para calcular, no generan estrategias, sino que van utilizando dedos. Dificultades para comprender los signos de operaciones, son rígidos en las tareas matemáticas por lo que hemos dicho, porque no entiendo lo que tengo que hacer, entonces me limito a seguir pasos. Dificultades para aprender y recordar hechos numéricos que antes Asun también nombraba en dislexia, por ese giro angular, por ese área que compartimos en dislexia y en discalculia.
las dificultades para el cálculo aproximado por ese sistema de aproximación, dificultades para las horas, baja automatización de la línea numérica mental, ese sistema de magnitud que hablábamos antes, y dificultades en el valor posicional. El valor posicional me dice que 35 y 53, aunque tengan los mismos dígitos, son cantidades diferentes, porque dependiendo de dónde está el valor, perdón, dependiendo de dónde está la posición de este número, es un valor u otro, ¿vale? En secundaria nos vamos a encontrar lo mismo. Seguimos contando con dedos, rendimiento bajo en cálculo mental, ejecución muy lenta, todavía utilizan los dedos, estrategias poco ágiles, poco automatizadas, no automatizan procedimientos, rígidos en estrategias, dificultades en la comprobación de los resultados, en la aplicación de las matemáticas en el día a día, en las horas. Fijaros que son los mismos síntomas. En adulto nos encontramos lo mismo. Dificultades con los dedos, en contar con dedos, dificultades en operaciones simples, evitar situaciones. Fijaros que la sintomatología es la misma en primaria que en secundaria que en etapa adulta. La diferencia entre lo que hemos visto tanto en TDAH como en dislexia con discalculia es que la sintomatología de la discalculia es estática. Lo que sí que cambia es la exigencia del entorno, que cada vez es mayor, por tanto cada vez se evidencian más mis dificultades, pero no porque aumenten, sino porque realmente lo que aumenta es la exigencia de fuera, la exigencia del entorno, ¿vale? Entonces, es mucho más fácil diagnosticar una persona adulta de discalculia que en una persona más pequeña, ¿no? A los 8 años a lo mejor. Porque a los 8 años me va a costar cuánto es 7 más 3, pero es que a los 38 también me va a costar 7 más 3. Lo voy a seguir contando con dedos, ¿vale? Además, se añade, tal y como han dicho Asun y Ana, el tema de la parte emocional, con un añadido que es que el cálculo, cuando una persona es muy buena en matemáticas, si tuviéramos más tiempo os lo lanzaría como pregunta, pero cuando una persona es muy buena en matemáticas, piensa para ti, si alguien es muy bueno en mates, ¿qué piensas de esa persona? ¿Qué dice esa persona? Normalmente lo asociamos a que esa persona es muy lista, es muy inteligente, este tío es muy crack porque es buenísimo en matemáticas. Por tanto, la creencia al revés, si yo soy mala en mates, significa por tanto que soy tonta. Entonces, hay una creencia muy instaurada, ¿no?, que se relaciona las matemáticas con la inteligencia y eso afecta de forma directa en mi autoconcepto. Entonces, hay, además de la relación entre matemáticas y ansiedad, que hay una relación súper directa. Por tanto, es muy, muy importante atender a este autoconcepto ya desde secundaria. Vale, respecto a la parte de diagnóstico, no voy a entrar, Asun y Ana lo han explicado fenomenal el cómo atender el diagnóstico, simplemente os dejo ahí en pantalla lo que tendríamos que valorar en discalculia, que es básicamente el conteo, esa secuencia numérica, el subitizing, las aproximaciones, la estimación, lectura, escritura de números, las unidades, decenas, centenas, ese valor posicional, los hechos numéricos, la recta numérica mental y operaciones, ¿vale? ¿Cómo valoramos esto? Malas noticias, no tenemos casi pruebas. Las pruebas que tenemos es hasta los 8 años, algunas hasta sexto, alguna hasta 17 años, como por ejemplo el subtest de cálculo del VAS, pero tenemos muy pocas pruebas que aborden hasta secundaria, ¿vale? Yo os dejo aquí con algunas de las pruebas que podéis utilizar, hay muchas más seguro, pero quizás estas más son las que os pueden resonar por si queréis dar un pantallazo, ahí las tenéis, ¿vale? Vale. Vamos ahora a la parte de intervención. Como ya se ha dicho anteriormente, hablamos de intervención tanto en el colegio, en niño y en familia, ¿vale? En la intervención en el niño, básicamente, así a grandes rasgos, cosas o conceptos muy importantes que nos tienen que quedar claros. Os pongo este paper, ¿no?, que habla de lo importante que es cuando yo tengo una dificultad, trabajo esa dificultad, no cosas relacionadas. Es decir, si a mí me cuesta mucho el cálculo mental, sabemos que en el cálculo mental una de las habilidades que necesitamos tener bien automatizaditas es la memoria de trabajo. Entonces hay intervenciones que dicen, ostras, pues si mejoro la memoria de trabajo, mejoraré el cálculo mental. No, esto o sea, se sabe, ¿no? Hay evidencias, ¿no?, que realmente si yo tengo dificultades en cálculo mental, lo que tengo que trabajar es cálculo mental, no esas habilidades asociadas, ¿vale? Existen programas que mejoran, ¿no?, y que hablan mucho de la automatización de las matemáticas, como por ejemplo este método, el método Kumon. Sin embargo, este método no es, perdón, se ha visto que no hay evidencias, ¿no?, de que realmente este método sea el mejor para niños con dificultades en matemáticas. Sin dificultades, ahí no nos metemos, pero cuando hay dificultades en matemáticas no es recomendable. ¿Por qué? Porque trabaja mucho
la automatización de la estrategia sin comprensión. Y estos niños lo que necesitamos es trabajar mucho la comprensión de la estrategia para no ser rígidos, para entender lo que estoy haciendo y ser flexible y poder extrapolar todo ese conocimiento en la aplicación, ¿vale? Por eso no es recomendable este tipo de métodos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método en las matemáticas de aprendizaje en matemáticas que sí que recomendamos? Existen muchos métodos dentro del aprendizaje de las matemáticas. Yo os expongo estos tres que son muy parecidos. Seguro que suena el método Singapur o el método ABN o el método CPA. Son muy similares y están basados, digamos, en el mismo paradigma que hablan de que el aprendizaje en matemáticas tiene que tener tres fases. Una primera fase es la fase concreta. En esta fase concreta es todo aquello que podamos manipular, algo concreto, ¿no? Es trabajar los conceptos matemáticos, pero con material que yo pueda manipular, descubrir, experimentar. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Yo tenía aquí uno. Ah, vale, lo he puesto aquí. Nada, perdón. Unos materiales que ahora os enseño cuáles son. Cuando ya tengo esa fase concreta automatizada, pasaríamos a una segunda fase, que es la fase pictórica, que es en 2 dimensiones, en papel y lápiz, pero con dibujitos, ¿no? O sea, que sea en papel, utilizar esas representaciones visuales con dibujitos para enlazar esa experiencia concreta que hemos trabajado con el concepto abstracto. Y la siguiente sería la fase abstracta, que ya sería la representación numérica, pues el 2 más 5, ¿vale? Tenemos todo este tipo de materiales para trabajar, que sería este, por ejemplo, de aquí, pues es la recta numérica mental en el suelo, en movimiento, que yo entienda que lo que está más cerca de la puerta de la clase son números más pequeños o los que están más lejos o no, son números más grandes. Fijaros, esto es para el subitizing, colocar los números en los dedos o en los dados, ¿no? Esto es para trabajar el concepto de división, pues repartir entre los diferentes platos. Estos son los cubos, los policubos que se pueden desgranar en todo lo que quieras, para trabajar el sistema base 10, ¿vale? Os pongo aquí 5 conceptos que me parecen súper importantes para trabajar en intervención con discalculia, que es básicamente potenciar la comprensión. Nosotros, yo creo que hasta ahora esto está cambiando, pero o por lo menos cuando nosotros éramos pequeños, lo que se buscaba mucho era la automatización del proceso, pero no la comprensión. Entonces, la resta era A, B, C y D. Había que hacer estos pasos, pero no entendía muy bien qué es lo que estaba haciendo. Pues en discalculia es súper, súper importante y en general en las matemáticas, no solo en niños con discalculia, para comprender bien, lo importante es potenciar esa comprensión. Para potenciar esta comprensión necesitamos trabajar de lo concreto a lo abstracto con este tipo de materiales, ¿vale? Es muy importante no correr en la transición de lo concreto a lo abstracto. Si el niño A necesita tener los materiales todavía, perfecto. Si el niño B ya no lo necesita, pues genial. O sea, permitir la individualidad de cada uno. Una vez ya entendido todo esto, entonces sí que puedo practicar a través de la repetición, ¿vale? Así automatizar la tarea, ¿vale? Pero antes de automatizar tengo que trabajar estos 2 pasos primero. Evitar fomentar la velocidad en matemáticas. Esto lo hacemos muchísimo. En 1 minuto todas las multiplicaciones que sepas. En 2 minutos las tablas de multiplicar de no sé qué. Evitar fomentar la velocidad y utilizar estrategias compensatorias como son las autoinstrucciones. Os dejo aquí un librito que se llama Matetrucos, que publicaron un grupo de Argentina, que son una monada, y luego tenemos nosotras a lo largo de los años hemos creado muchas autoinstrucciones y lo que hicimos fue publicarlas, entonces las tenéis aquí, que las podéis encontrar en la web de Integratec con K, y lo que hacemos es pues los 5 pasos para resolver un problema, los 5 pasos para resolver una suma o una resta, ¿no? Lo que se necesite, ¿vale? Aquí tenéis toda la información. Vamos ahora al colegio. Para el colegio, no sé cómo hay de timing, vale. Las adaptaciones para el colegio, aquí os dejo unas cuantas. A nivel de adaptaciones cambia una cosa con un punto con respecto a dislexia y con respecto a TDAH, que es que es verdad que en discalculia necesitamos adaptaciones metodológicas, pero es posible que llegue un momento en secundaria o en bachillerato que necesitemos adaptaciones curriculares, porque en mates los aprendizajes son jerárquicos, ¿no? Por tanto, yo no voy a tener una buena base en matemáticas. Entonces, si yo sigo contando con dedos, ¿cómo me vas a hacer una integral, ¿no? O sea que es posible que según el perfil de cada niño necesitemos adaptación de contenido, ¿vale?
Os dejo aquí un pantallazo de posibles adaptaciones. De todas formas, somos un poco repetitivas. Os dejo aquí el informe Faros, que es que hemos publicado hace muy poco y estamos muy contentas de cómo nos ha quedado. Tenéis, además del concepto, ¿no?, de cada uno de los trastornos que hemos hablado hoy y más, tenemos también capítulos específicos de cada trastorno con qué adaptaciones serían, ¿vale? Y luego también os dejamos este protocolo que elaboramos junto al Project Difference, que elaboramos pues todas las adaptaciones según el trastorno de aprendizaje, ¿vale? O sea que ahí tenéis también la información por si la queréis desgranar. Y a nivel de familia, básicamente, vale. Básicamente, a nivel de familia, lo que vamos a buscar es aumentar la interacción con los números. Muy importante de cara a la familia, tener muy claros los roles, tanto en TDAH como en discalculia como en dislexia. No son profes, sino que son papá y son mamá, o son mamá y mamá, o papá y papá, pero no somos profesores. Entonces es muy importante tener claro ese rol. Entonces, aumentar la interacción con los números nos referimos, pues estás en el parque, ponte en la cola que haya menos del tobogán, por ejemplo, o vamos a contar mientras yo te empujo cuántas veces te empujo, ¿no? O estás jugando un partido de fútbol, cuántos goles te falta para ganar la liga, no sé, ¿no? O sea, aumentar la interacción, o con el calendario, cuántos días faltan para llegar a tu cumpleaños, ¿vale? Aumentar la interacción con los números. En este paper, que es una monada, hablaba de que jugar a juegos de mesa numéricos, había dos grupos, un grupo de niños que jugaban a juegos de mesa numéricos y otros niños que jugaban a juegos de mesa que no había números, sino que eran más interacción de colores, etc. Y entonces veían que simplemente con 4 sesiones de 15 minutos mejoraba la competencia numérica en aquellos niños que sí que habían jugado a esos juegos numéricos. Entonces yo propongo, igual que hacemos la noche de lectura, ¿no?, que antes de irme a dormir hago lectura, pues oye, a lo mejor un día a la semana, la noche de juegos, pues también sería interesante, ¿no? Y así indagar en ese procesamiento numérico. Y ahora sí que sí, he ido súper rápido, perdón. Conclusiones. Trastorno del neurodesarrollo con base genética y hereditario, esto igual para los tres, implica una discrepancia entre la capacidad general de la persona y ese desarrollo del sentido del número. Dentro del desarrollo a nivel anatómico, ¿no?, a nivel de cómo funciona nuestro cerebro, sabemos que hay ese modelo de triple código, sistema de magnitud, sistema verbal, sistema visual, que hay una hipoactivación en toda la parte posterior de nuestro cerebro, que los síntomas son estáticos y que es contar con dedos, baja automatización de las matemáticas, de la mecánica de operaciones, de los cálculos, dificultades con las horas, ejecución lenta, etc. El diagnóstico es clínico y la intervención en niño, trabajar siempre de lo concreto a lo abstracto. En la escuela, adaptaciones metodológicas y es posible que de contenido. Y familia, recordar mucho el rol y potenciar esa interacción con los números de forma orgánica. Y nada, aquí os dejo mi contacto, María Gara, neuropsicóloga, y por mi parte nada más.